quiero decirle aquí, y grábenme, que leí en la cuenta de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, un presunto acuerdo alcanzado entre el Sindicato Único de Notimex, la secretaria general de ese sindicato y la SEGO. Dice Luisa María Alcalde: celebramos el acuerdo alcanzado con el Sindicato Único de Notimex y su secretaria general Adriana Urrea. Estamos comprometidos con la protección y el respeto a los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores. Aunque el acuerdo tomó tiempo, se pone de manifiesto que el diálogo es la mejor forma de solucionar cualquier conflicto o adversidad. Agradecemos a los equipos del Gobierno de México, a Jesús Ramírez Cuevas, el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Marat Bolaños, el titular, y de la Secretaría de Gobernación por todo el trabajo realizado. Enhorabuena. En estas fotografías que circula la Secretaría de Gobernación, no sé si deba de decir, pero obviamente no aparece San Juana Martínez, quien sigue siendo la directora de Notimex. Y ya llegó precisamente Luis Guillermo Hernández. Me voy a enlazar con Luis Guillermo desde acá, desde donde me encuentro, hasta los estudios en la Ciudad de México, porque podría darse el último saqueo grosero por parte del sindicato a la agencia de noticias mexicana. Y quiero que nos explique de qué se trata esto, de lo que nos va a informar ahora Luis Guillermo Hernández. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Te saludo con mucho gusto. Mi querido Vicente, muy buenas noches, y muy buenas noches también a la audiencia de Sin Censura Televisión. Pues lo que comentas, mi querido Vicente, me parece completamente pertinente. Esta tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues dio a conocer un acuerdo, diría yo, hasta cierto punto, pues extraño, porque en realidad todavía no se ha firmado ninguna definitividad sobre el cierre de Notimex. Lo que se está anunciando hoy, mi querido Vicente, es una especie de carta de buenas intenciones entre el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y las instancias federales relacionadas por orden del presidente de la República con la liquidación de la agencia de noticias que surgió en 1968. Pero para llegar a la etapa final de este proceso, mi querido Vicente, pues todavía faltan algunos tramos. El principal de ellos, pues acceder a el cúmulo de peticiones, algunas de estas verdaderamente delirantes, y lo digo completamente de frente a la Cámara, del corruptísimo Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Tuvimos acceso a las peticiones, mi querido Vicente, que emitió el sindicato a la representación gubernamental que está negociando esta liquidación. Y vamos a ir por partes desmenuzándola para que usted que nos ve, pues entienda con mucha claridad de lo que se trata. El gobierno federal, tengo la impresión, ya tiene verdaderamente prisa por deshacerse del problema que significa Notimex, que estalló en huelga el 9 de junio del año 2020 y parece ser que está dispuesto a aceptar casi todas las condiciones que le ha presentado el sindicato. Este acuerdo firmado hoy establece cuatro puntos de, llamémosle, buena voluntad, cordialidad, que el gobierno federal va a ratificar su compromiso con la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores
y todas las trabajadoras, que el diálogo será permanente entre las partes y que llegarán a su punto culminante con la resolución de todas las demandas y todos los procesos abiertos alrededor de Notimex, que se pagarán las prerrogativas e indemnizaciones que correspondan por ley, todas, absolutamente todas, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, y que la Secretaría de Gobernación, que encabeza Luisa María Alcalde, y la Secretaría del Trabajo, de la que también Luisa María Alcalde fue titular durante prácticamente todo el sexenio, van a impulsar las acciones necesarias para aprobar la iniciativa para extinguir definitivamente la agencia Notimex, garantizando, así lo dice el acuerdo al que tuvimos acceso esta tarde, las condiciones correctas de indemnización y el destino de los bienes, los derechos y las obligaciones de Notimex. ¿Qué es lo que le pide el sindicato al gobierno? Pues casi las perlas de la Virgen. Les pidieron mantener para ellos la titularidad del cabezal, es decir, que el sindicato pudiera quedarse con el nombre de Notimex, lo cual fue rechazado por el gobierno federal. Les pidieron también la posibilidad de definir el listado definitivo de indemnizaciones que pasó, y esto es súper importante establecerlo, que pasó a prácticamente una lista con más de 50 personas que no trabajaban en la agencia Notimex al momento del estallamiento de huelga, a cuyas indemnizaciones se van a destinar más de 95 millones de pesos. Quiero que nos podamos concentrar, mi querido Vicente, en este video que estamos presentando, porque es el listado formal que presentó el Notimex al gobierno del presidente López Obrador a través de sus representaciones, la secretaria de Gobernación, el secretario del Trabajo y el vocero presidencial. En estas solicitudes, mi querido Vicente, el sindicato plantea una ganancia de casi 12 millones de pesos, un poquito más de 12 millones de pesos, para una canasta básica de alimentos, de despensa, que será entregada como parte del finiquito a todos los trabajadores. Pero además, para celebrar el cierre de la agencia Notimex, el gobierno les tiene que entregar algo así como 220,000 pesos para una fiesta, la última fiesta del aniversario del sindicato de Notimex. De acuerdo con la documentación a la que tuvimos acceso, prácticamente todos los trabajadores de Notimex recibirán indemnizaciones superiores al 1,000,000 de pesos. Al 1,000,000 de pesos. Algunas, como la propia lideresa del sindicato de trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, pues ya se rayaron, porque en su caso, esas indemnizaciones superarán en muchos casos los 2 o hasta los 3 millones de pesos. En este listado de peticiones que entregó el sindicato de Notimex, mi querido Vicente, se establece con toda claridad, y ahí están los documentos para que quien desee consultarlos pueda hacerlo, que las indemnizaciones para reporteros clase A, en el escalafón más bajo, serán de alrededor de 2 millones de pesos. Los editores recibirán entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. La secretaria general del sindicato recibirá un total de 2,412,757 pesos por concepto
de indemnizaciones. Pero además, mi querido Vicente, hemos podido identificar que algunas personalidades del sindicato de Notimex, que ya habían tenido sus liquidaciones antes de este proceso de huelga, lograron colarse en la nueva lista para recibir una doble indemnización. El caso más singular de todos es el de un hombre llamado Martín Takagi. Seguramente la gente que nos escucha no lo identifica, pero él es un priista muy connotado que trabajó en la agencia Notimex allá por el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se fue de la agencia Notimex en 2011, mucho antes de que comenzara el sexenio del presidente López Obrador, y cuando estalló la huelga, demandó a la agencia una indemnización, decía él, que le debían. La agencia en 2020 le pagó una indemnización cercana al 1,5 millones de pesos. Aquí tenemos algunos de los cheques que recibió este hombre, Martín de Jesús Takagi, quien para más señas, mi querido Vicente, pues fue vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Estos documentos que le estamos presentando dan cuenta de la forma en la que la agencia liquidó el adeudo que reclamaba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje este sujeto priista Martín Takagi. Pero, oh sorpresa, mi querido Vicente, el señor Takagi vuelve a estar incluido en las listas de indemnización que se acaban de presentar sobre la mesa de negociaciones del gobierno federal. Por ahí tenemos la captura de pantalla de lo que está demandando este señor Martín Takagi. Es decir, ya se llevó 1,5 millones y ahora quiere otro 1,5 millones más, pues porque aprovechando la circunstancia del cierre, pues la ganancia es de los pescadores. Estos documentos, mi querido, mira, Vicente, estamos viendo precisamente ahí en el listado formal, subrayado en letras grandes a Martín Takagi. Otro de los nombres señalados como duplicación es este hombre Roberto Martínez Nogués, y como él hay 52 casos de duplicaciones, de cachirules, de gente que ya no trabajaba en Notimex, pero pues que aprovechando que está en oferta la liquidación, se han sumado. De acuerdo con la información que logramos recopilar de este asunto, mi querido Vicente, mañana la directora de Notimex tendrá una reunión definitiva con el sindicato y los trabajadores para establecer los términos en que se habrá de dar esta liquidación. Tenemos la impresión, mi querido Vicente, de acuerdo con las pruebas que hemos recabado, de acuerdo con los documentos que hemos recopilado, que el gobierno del presidente López Obrador simple y sencillamente se quiso quitar la papa caliente de encima y prácticamente accedió a todo aquello que le planteó el sindicato con tal de definir ya la liquidación de la agencia. El decreto de liquidación, mi querido Vicente, ya está listo y plantea algo muy bueno para los mexicanos, que la agencia Notimex, podrida, absolutamente podrida hasta su raíz, habrá de desaparecer para siempre, junto con el Sindicato Único de Trabajadores, que la convirtió en una caja sin fondos para saquear hasta su último minuto de existencia. Mi querido Luis, nada más antes de que te vayas, hablas de por ahí decenas de personas que ni trabajaban en Notimex y que están en la lista para que sean liquidados. Aparte de estos que has mencionado, ¿hay alguna sorpresa, algún familiar de los del sindicato o qué habría de irregular en esto? Hay una idea que ha prevalecido entre quienes están revisando punto por punto estos listados, mi querido Vicente, que el sindicato metió a pues trabajadores que estuvieron un mes en la agencia y que los convocó para presentar las demandas de último momento de forma tal que se pudiera crear
una especie de cochinote, muy cochinote, que le permitiera al sindicato tener recursos extras en caso de que quieran lanzar un nuevo medio. De acuerdo con lo que hemos recopilado hasta hoy, el acuerdo definitivo en materia de liquidaciones no está firmado aún. Todavía falta que el presidente de la República dé su opinión y me pregunto si el presidente aprobará que se paguen los abusos, los excesos y los dispendios que se empiezan a documentar en esta propuesta que presentó el sindicato de Notimex a las autoridades gubernamentales. Te pido por favor que nos mantengamos al tanto porque estoy seguro que esto dará más, mi querido Luis Guillermo, sobre todo con los documentos que estás presentando esta noche. Pues por supuesto, mi querido Vicente, vamos a tratar de obtener la mayor cantidad de versiones posibles, a ver si Adriana Urrea nos cuenta, la lideresa del sindicato, pues cómo le va a hacer para invertir esos 2,5 millones que se lleva de liquidación, dinero público, mi querido Vicente, de las arcas del pueblo de México, que va a parar a las manos de los supuestos periodistas de Notimex. Pues estamos al pendiente, querido Luis Guillermo. ¿Por qué no cerramos también invitando a la audiencia a tus trincheras? Porque estoy seguro que le darás seguimiento en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Por lo pronto nos vemos allí en Sin Censura Televisión, trabajando pues en construir una alianza pues profunda con ustedes y también en mis redes, Luis G. Hernán, Luis Guillermo Hernández Sexta W en YouTube, en Twitter o ex Twitter y en Facebook también. Ahí nos vemos, mi querido Vicente. Van a estar duras las pedradas. Eso que ni qué, Luis Guillermo. Te mando un abrazo, el maestro Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura.